Como los objetos no pueden hablar, para develar algunos de sus secretos, voy a contarles un cuento. Un cuento es la narración de una ficción, en este caso no tan breve, basada tanto en hechos reales como imaginarios, inspirada en escritos y experiencias, protagonizada por un puñado de personajes. Voy a presentarme. Soy uno de los personajes. Un sujeto, ser humano, único e irrepetible. Los seres humanos, a diferencia de otros animales, tenemos la palabra, la razón, algunos creen que tenemos almas y hasta tenemos licuadoras. Esta historia, entre otras historias, es una historia de amor. El amor, además de ser un sentimiento, es una palabra, una abstracción, y se le atribuyen características humanas, como cuando se dice que el amor es ciego. Yo prefiero creer que no es tan así, porque de ella me enamoré a primera vista. Esta es Liliana, mi primer licuadora. 600 watts de potencia, filtro especial y 2 años de garantía. Al principio, como estaba en su caja, solo podía ver su imagen. Y eso me alcanzó para desearla tanto que le propuse ser su dueño. Liliana no tiene ni razón ni alma. Ella es un electrodoméstico, alimentado por electricidad y de uso doméstico, y necesita un hogar para funcionar. Yo nací en el sur del hemisferio occidental, pero con Liliana nos mudamos a una casita de barrio en el hemisferio imaginario. Un lugar imaginario es, imagínense, un lugar lleno de imágenes. En la casa del barrio Altos Estudios empezamos nuestro proyecto juntos. Un proyecto, como un proyectil, se prepara, se apunta y se dispara hacia el futuro. Al principio licuábamos todo el tiempo, velocidad 3, velocidad 4, y así descubrimos la geometría, una ciencia antiquísima para resolver problemas. Representábamos visualmente conceptos y procesos. Las situaciones geométricas entre nosotros eran muy buen ejercicio y generaban interesantes posibilidades de exploración. Esta etapa me ayudó mucho a entender las relaciones. Con el tiempo nos seguimos conociendo y empezamos a saborear el progreso tecnológico. Me puse un poco nostálgico, me recordó el hemisferio donde nací y a los demás seres humanos, su capacidad de transformar, de construir. Las licuadoras, a diferencia de los seres humanos, no pueden ni construir ni destruir, solo pueden licuar. De a poco nos fuimos equipando, compramos celulares, una tele y hasta pudimos tener una compu con internet. Y ahí empezamos a tener algunos problemitas de comunicación entre nosotros. Por cualquier cosa discutíamos. Las prioridades de la gestión de turno, los niños que trabajan en las fábricas, el sabor del agua, el partido del domingo, el calentamiento global. Finalmente los aires se calmaron cuando nacieron los chicos. Tuvimos una vasta descendencia. Liliana dio a luz a 7 varones. Paramétrico, el mayor, muy lindo, muy inteligente. Se cambia todo el tiempo de ropa. Lili dice que podría ser modelo. Yo digo traductor, porque ha aprendido varios idiomas. Es excelente en matemáticas y aprendió muy rápido a leer y a escribir. A veces se pasa todas las noches escribiendo y reescribiendo frente a la pantalla. Estratega y eficiente, hace de todo el tiempo. Una multiprocesadora sería su pareja ideal. Mapeado, otro que pasa mucho tiempo en la computadora. Bien de la cultura de la imagen. Tiene una beta artística, muchos dispositivos, le gustan los videos, las luces y los efectos visuales. Los mezcla y los proyecta, haciendo de su existencia un espectáculo. Siempre nos sorprende con algo. Teselado, alumno regular, de conducta regular, un poco menos brillante que sus hermanos mayores, pero nos ha salido más ordenadito y está menos en la computadora. Tiene un tablero en donde dibuja y le gusta mucho jugar con sus ladrillitos. Lili quiere que sea arquitecto, pero él quiere tener una empresa constructora, levantar paredes, poner límites, andar en camioneta y dar órdenes a sus empleados. Proporcionado es el hijo perfecto, un premio que nos dio la vida, de color dorado, nariz griega, bellísimo. Muy observador,
un pibe tranquilo. Para él todo es paz y armonía. En su habitación prende sahumerios, velas y a veces dibuja pentágonos y estrellas en el piso. Disfruta el aire libre, la naturaleza, las flores, la sabiduría del universo. A él solo le importa entender lo que el cosmos tiene para decirle. Lily lo adora simplemente porque es dorado. Fractálico directamente es insoportable y se va a quedar para siempre en la edad del porqué. Todo el tiempo pregunta. Siempre lo fragmenta y lo desmenuza todo. Pobre, es complejo al punto de preguntarse por qué es complejo y simular complejidades para entenderse a sí mismo. Ojalá consiga trabajo de filósofo. Lily insiste en que va a ser desempleado y dice que nunca lo tendríamos que haber dejado ver la dimensión desconocida. Ilusorio es especial. Por eso lo atiende un especialista. Es un chico perceptivo, muy reflexivo y profundo. Le diagnosticaron distorsión de la realidad con tendencias esquizoides. Sufre alucinaciones, finge alucinaciones y tiene que cuidarse mucho la vista porque las luces lo encandilan. Lily cree que lo estimulamos demasiado. Él cuando crezca quiere ser mago. En su habitación tiene una caja con la que hace aparecer y desaparecer un gato. Sus hermanos se quejan porque siempre hace trampa en los juegos. El especialista holandés que lo visita viene todos los meses desde el hemisferio occidental a traerle su dosis de visión del mundo. Lúdico, el menor de los 7, es muy inocente y súper simpático. Como un niño explorador, no sale de casa sin su mochila de juguetes. Es su forma de relacionarse. A Lúdico lo conoce prácticamente todo el barrio, y sus amistades le tienen mucho cariño. Es amoroso y divertido, como un gatito. El padre de Lily tenía una fábrica en las afueras del barrio Altos Estudios y me ofreció el puesto de solucionador de problemas. Me asignaron mi primer proyecto, un problema humano, el problema del aburrimiento. El aburrimiento, del latín ab horrere, significa sin horror y es un fastidio que ocasiona pérdidas. Se pierde el interés, se pierde el tiempo, la concentración y, claro, la capacidad de horrorizarse. Para abordar el problema, pasaba horas y horas leyendo en internet. Inclusive algunos de los chicos me ayudaban, pero a Liliana no le interesaba en lo más mínimo. Con el tiempo levantamos una medianera invisible entre nosotros. Liliana empezó a aburrirse de mí y yo empecé a aburrirme de Liliana. Poco después de cumplir 2 años de casados, ese aburrimiento mutuo ocasionó pérdidas. Liliana se enfermó y su gran copa de plástico se trizó por las vibraciones hasta que no pudimos licuar más. Y una copa sin ingredientes es como un cuerpo sin alma. Así que la desenchufé para siempre. Cuando un electrodoméstico deja de ser alimentado por la energía eléctrica, también deja de ser de uso doméstico y muere. La muerte es la pérdida de las pérdidas, y los seres humanos somos muy malos perdedores. Yo no quería perder a Liliana, y tampoco quisiera que ustedes pierdan su capacidad de horrorizarse. Hice de todo para conservarla. Limpié muy bien su copa, enrollé prolijamente su cable, le puse ese filtro especial que jamás habíamos usado y busqué la caja en la que la había conocido. Ahí encontré su manual de instrucciones y mirando sus fotos lloré toda la noche. Puse el cadáver de Liliana en su caja, la cerré bien con cinta de empaque y la guardé en el rincón más oscuro del placard. Afortunadamente, los electrodomésticos como Liliana, de plástico y metal, se conservan prácticamente intactos durante muchos años. A diferencia de nosotros, los sujetos de carne y hueso, que somos biodegradables. Los meses posteriores fueron de angustia y turbulencia. Todo en mi vida se había licuado. Me sentía castigado. En medio de mi frustración, prácticamente no podía trabajar. Pasaba horas frente a la hoja en blanco, bloqueado totalmente. Mi existencia dejó de tener sentido. En la fábrica ya había clima de conflicto, en casa era difícil estar solo con los chicos, y para colmo a Ilusorio le dio un brote de esquizofrenia y tuve que llevármelo de urgencia al hemisferio occidental.
En los 2 años que había estado con Liliana, prácticamente perdí el contacto con los seres humanos, y al principio fue muy difícil adaptarme a ellos. Al único que conocía era ese especialista holandés, y aparte de que yo no sé holandés, este viejo era muy callado, y tuve que interpretarlo a través de sus dibujos, que me confundían aún más. Maurits Cornelis. Me acuerdo que dibujaba con la izquierda. Para él la escuela fue una pesadilla. Repitió 2 veces. Su padre, ingeniero hidráulico, lo obligó a correr la carrera de arquitectura. En arquitectura se aburrió y dejó. Maurits dibujaba mucho y aprendió a hacer grabados en madera. Como sus padres lo mantenían, cuando se aburrió de Holanda, se fue a Italia. Ahí salía mucho a caminar y los paisajes lo inspiraban para seguir dibujando. De Italia tuvo que irse, porque ya había clima de conflicto mundial. En Suiza se aburrió, en Bélgica también se aburrió y finalmente volvió a Holanda. Maurits Cornelis dejó de depender de sus padres a los 53 años, porque empezó a irle muy bien con sus dibujos y grabados. Cuando Ilusorio estuvo internado, Maurits ya era viejito y recién había podido tener su propio consultorio en una residencia para artistas. Y yo, aburrido en la sala de espera, hablaba por teléfono con Fractálico, que me torturaba con preguntas de todo tipo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y yo no sabía bien qué hacer. A los humanos nos premiaron con el título de hombres el día en que empezamos a hacer. Cuando el hombre se aburrió de su entorno y empezó a transformarlo, surgió la creación voluntaria de objetos. Con los objetos el hombre descubrió las matemáticas. Aprendió a dividir, fragmentó las tierras y levantó medianeras para proteger lo suyo. En su pedazo propio el hombre se aburrió y comenzó a soñar, desear y proyectarse. Y claro, a ambicionar lo que había del otro lado de la medianera. Así aprendió a restar, ejerciendo su poder de dominación, no solo sobre la naturaleza, sino también sobre otros hombres. Como el hombre es muy curioso, rápidamente aprendió a sumar y acumuló ideas y objetos que alteraron su manera de vivir. A multiplicar aprendió mucho después. Había monjes que copiaban libros sin entenderlos, hasta que un alemán inventó una máquina de multiplicar palabras. Y de la mano de la historia de un multiplicador de panes y de peces, muchos hombres aprendieron a leer y a escribir. A Maurits Cornelis no le interesaban mucho las matemáticas, ni la humanidad, ni la realidad. Solo las cosas que pasaban por su cabeza. Ilusorio decidió quedarse con él, y yo me fui a España con Fractálico y Tecelado, que insistió en que nos quedáramos en el castillo de la tía Isabel. En España me empecé a sentir mejor porque ahí hablan español. Es mucho más simple relacionarse si se comprenden las palabras. Fractálico siempre le hacía preguntas a la gente en la calle y un día en el Museo de Ciencias conoció a Jorge y conversó durante horas. Jorge trabaja ahí hace muchos años. Además es investigador, doctor, escritor, profesor y coleccionista. De chico acumula ideas y fundó 2 grandes colecciones, para pensar la ciencia y comprender el mundo. Las colecciones de Jorge son más de 100 libros y me revelaron algo inquietante, que las verdades matemáticas son las únicas verdades eternas. Y aprendí a desconfiar de las verdades que no cambian. La sucesión del día y la noche, una verdad que no cambia, no nos sorprende ni nos horroriza en absoluto. La primer noche del hombre en la Tierra fue algo terrible, hasta que se dio cuenta que el sol volvía a salir, y aprendió así a anticiparse a la situación. El hombre se enamoró del sol, de su luz y su calor,
y además de verlo comenzó a imaginarlo, dibujarlo, ofrecerle regalos y hasta le puso nombre. Pero como su adorado círculo seguía estando lejos, decidió montar escaleras y escalar montañas para alcanzarlo. Cuenta la leyenda que alguien logró hablar con él y que el sol lo premió con un par de tablas de piedra y castigó a los que adoraban ídolos de oro. Y así la historia del hombre y el sol se convirtió en la historia de los premios y los castigos. Uno se acostumbra a la salida del sol, la llegada del otoño, el nacimiento de los niños y otras obviedades. Pero anticiparse a una plaga de langostas o a la llegada de naves extraterrestres es un poco más complejo. Un día, mientras comíamos unas riquísimas granadas en el castillo, apareció Cristóbal, un vecino que jugaba guerras de barquitos con los italianos. También enamorado del sol, quería viajar al oeste para saber a dónde iba. La tía Isabel vendió unas joyas para ayudarlo y prometió premiarlo con títulos y medallas si descubría algo. Del otro lado de la medianera, Cristóbal encontró vecinos nuevos, se hizo amigo y empezó a viajar más seguido. Traía maíz, papa, zapallo, chocolates y cigarrillos. Y llevaba caballos, chanchos, café, azúcar y armas de fuego. Además, Cristóbal les llevó a Cristo, el Hijo del Sol, un sujeto biodegradable que decía amar a sus enemigos, aunque estos lo castigaron con un par de tablas de madera. Para los nuevos vecinos, contemplar sus propios rostros en los espejitos fue algo mágico y sorprendente, hasta que ese asombro se convirtió en horror. Cristóbal les explicó que en el pasado hubo un origen y que se avanza hasta llegar al final, en donde un juez va a premiarlos o castigarlos por el resto de la eternidad. Que el tiempo es algo muy valioso, que puede ganarse, perderse, ahorrarse y desperdiciarse. Y también les llevó iglesias, escuelas, universidades y les regaló un hermoso calendario. Al tiempo recibí una gran noticia. Paramétrico había ganado una beca en una prestigiosa universidad de Francia para editar algoritmos generativos o algo así, con un jugador muy famoso que tiene amistades y contactos en la élite artística e intelectual de París.
En las visitas a mi primogénito conocí a Jacques, y el cerebro me dio vueltas como una licuadora. Jacques de chico quería ser futbolista profesional, al igual que muchos otros niños argelinos, pero Argelia y Jacques sufrieron dolorosos enfrentamientos. A pesar de que en el instituto le sacaron roja por ser judío, Jacques aprendió muy rápido a leer, releer, escribir y reescribir. Se armó un equipo, corriendo la carrera de filosofía, y se consagró como goleador pateando significados. Pasó a la historia como el mejor jugador argelino de todos los tiempos. Realmente era un crack, un maestro. Daba conferencias, viajaba a Harvard, daba clases de idiomas a los hijos de los argelinos que corrían la carrera militar. Y usaba una riquísima colonia francesa. Saltaba todas las medianeras, tenía un aire clandestino y hablaba de una manera especial. Tener 2 lenguas es más que divertido, y en el círculo de amistades y contactos de la élite artística e intelectual de París era imposible aburrirse. Jacques tenía un amigo japonés con el que se escribía cartas, y además me presentó a Husserl, un fenómeno. Me enseñó algo de inglés, el presente continuo del aburrimiento. Being bored. Estar siendo aburrido, no estando aburrido. Y decía que era imposible escaparse del presente. Un fenómeno es algo así como un show. Y de esto el que entiende mucho es Mapeado. A él lo contrataron en Estados Unidos para trabajar con un tal Truman en el diseño de un espectáculo para la gran final de la Segunda Copa Mundial. Lo que hicieron fue impresionante, casi tan espectacular como el sol. Las imágenes aparecían y desaparecían, caían del cielo para volver a subir. Me gustó tanto lo que vi que le encargué a Mapeado que hiciera un álbum de fotos de él y sus hermanos. En todas las conferencias de Jacques aprendí a manejar. Al conducir un vehículo hay que tener muy buena visión, pero con las palabras hay que tener tacto. Regular las repeticiones y repetir los ritmos, saber acelerar, ralentizar, detenerse, volver a arrancar y entender que los accidentes siempre son posibles. Hablar en público es exponer el propio cuerpo, su potencia y su vulnerabilidad. Y además es una responsabilidad que se goza y se sufre simultáneamente. Con Jacques el español es rarísimo y engorroso. En inglés o en francés me hace decirme y contradecirme desde otro lugar. Jacques fue el terremoto que, salvando las diferencias, sacudió el piso y tiró abajo las paredes. Jacques está siendo el amante más secreto. En francés, en vez de decirse adiós, se dicen hasta la vista. Y así, una y otra vez, en todas y cada una de las lenguas, a Jacques vuelvo a verlo infinitamente.
Para ser famoso como Jax, contraté a un experto en identidad. Sigmund es mi personal trainer y me enseñó el secreto para ser recordado. Una sofisticada memoria informática que el progreso ha posibilitado. El lujo de la vida eterna, que antes era solo para unos pocos santos, hoy está al alcance de todos los sujetos biodegradables, que pueden quedar grabados para siempre. La globalización ha transformado el globo terrestre, sólido y consistente, en un globo líquido, en el cual el truco para mantenerse a flote consiste en ser 70% de agua y 30% de aire. Para lograr este objetivo y equilibrar las angustias, Sigmund me llevó al hipermercado de líquidos, a comprar agua, licuados y sopas. Subsidiada por el Estado, la academia hace agua, así que es barata y abundante, pero es aburrida, incolora y no tiene gusto a nada. En cambio, las corporaciones nos ofrecen licuados instantáneos para disfrutar y sacarle el jugo a la vida, exprimirla y devorarla como un fruto prohibido. Licuados para ser alguien. Modo de preparación: verter el contenido, agregar agua potable y revolver hasta disolver. Conservar en la heladera, consumir preferentemente dentro de las 24 horas. Aporta los valores diarios recomendados para mantenerse joven y activo dependiendo de sus necesidades energéticas. Ingredientes: azúcar, jugo de fruta en polvo, regulador de acidez, antiaglutinante, saborizante, aromatizante, espesantes, colorantes, dióxido de titanio y otras posibles partículas metálicas, para brillar y resaltar entre los grises y opacos. Contraindicaciones: contiene morbo, miserias y puede contener restos de fantasmas y pulsiones. Los licuados son muy ricos, pero pueden ocasionar ciertos dolores. Los dolores de la globalización son los dolores de la libertad. Si uno es ganador, sabe que los triunfos son precarios, y si uno es perdedor, cree que no todo está perdido. No se puede echar el ancla, por el riesgo de hundirse. El barco de la masificación y la estandarización tiene algunos desperfectos y produce estrés, úlceras e infartos, tanto a capitanes como a marineros. Es por esto que además, en el hipermercado líquido, hay góndolas repletas de sopas instantáneas, fabricadas por sabios especialistas del mantenimiento y la reparación. Modo de preparación: disolver el contenido, cocinar a fuego lento y con un poquito de paciencia a la mesa. Conservar en un lugar fresco y seco. Rinde 3 porciones. Ingredientes: hierbas medicinales, colorante, saborizante y relajante idéntico al natural. Nos encantaría que compartas con nosotros historias o comentarios relacionados con nuestro producto. Además de los licuados y las sopas de la globalización, lo mejor que me pasó comprando con Sigmund es que me encontré con extraños. Nos miramos en los pasillos y hasta en un par de ocasiones conversé con algunos.
En la fila de la caja compramos unos bonitos símbolos portátiles, bolsas ecológicas para protegernos del miedo ambiente y, por supuesto, un buen salvavidas para completar el 30% de aire obligatorio para mantenerse a flote. La cajera del Hiperlíquidos, segunda Liliana en mi vida, me sonrió e inmediatamente me cobró en dinero líquido. Hay muchas opciones de financiación: créditos, tarjetas y préstamos. Las relaciones duran lo que dura la marea y las náuseas por sobre todo flexibilizan el lenguaje. Ya estoy listo para endeudarme alegremente y descifrar el enigma de la vida, porque el gran final ya no es tan grande. Me lo sé y es aburrido. No hay adrenalina, ni festejo, ni fuegos artificiales. Lo cierto es que siempre recordaré a Sigmund por ser mi salvavidas. Él me dio un consejo por si me aburría: que el alma se cura en compañía de niños. Sigmund corrió la carrera militar como instructor político y empezó a correr sociología. Pero en Polonia prohibieron la carrera, así que corrió filosofía. En su carrera militar lo premiaron con la Cruz Militar al Valor y lo castigaron echándolo con deshonor por un problemita que tuvo su padre en la embajada de Israel. Como filósofo corrió mucho, pero Alemania invadió Polonia y Sigmund se fue a Rusia. Los rusos tenían ciertas sospechas sobre los polacos y Sigmund tuvo que correr por varios países hasta que encontró su recompensa en Inglaterra. Ahí le dieron el premio de profesor emérito. La cuestión es que los alemanes y los rusos tenían un pacto secreto y cuando estalló la Segunda Copa Mundial declararon un empate y se dividieron Polonia. En el licuado de la guerra, muchos polacos fueron a parar a otros países. Si el alma se cura en compañía de niños, en Estados Unidos está la Kids Corporation. Stephen fue un niño polaco, al que le gustaba mucho jugar con sus ladrillitos, armar y desarmar. Stephen quería ser empresario, y en Wisconsin, además de los campos, los graneros y las fábricas, estaba la Horlick Corporation, que hacía malta en polvo. Stephen, obsesionado con sus malteadas o milkshakes, experimentó durante años y a los 37 patentó una taza con dispositivo de agitación en el fondo. Fundó una corporation, trabajó para otra corporation y sus dispositivos agitadores se popularizaron para llegar a la gran mayoría de los hogares. Teniendo un electrodoméstico de este tipo, uno puede hacerse sus propios licuados y sopas y no gastar todo el dinero líquido en el supermercado. En Estados Unidos me reuní con todos los niños y fuimos a lo de Philip a tomar unas malteadas. Él es arquitecto y diseñador industrial, un poco excéntrico, todo un personaje. Siempre nos invita y nos cuenta historias. Su padre diseñaba aviones y en su taller Philip pasaba horas recortando, clavando y lijando. Le ha ido muy bien en Estados Unidos. Proyectó nightclubs, fundó una empresa, diseñó los interiores de renombrados cafés en París y Tokio, renovó el apartamento del presidente francés y muchos otros proyectos en distintas ciudades del mundo. En su cruzada para matar al aburrimiento y para matar al diseño, afirma que la decadencia de hoy nos llevará a un renacer. Algunos sobrevivientes entenderán la increíble oportunidad de reinventarlo todo. Aprendiendo a manejar lo material, crayones o artefactos, barato o caro, se aprende a manejar la materia gris, y esta es gratis. Aquello que es gratis, en vez de ser un premio, es un regalo. Y Philip me regaló a Philips. Philips suena más bonito que Liliana, y en inglés, gratis y libre son la misma palabra. Philips nació en una caja pequeña. Es contorsionista, extranjera, extraña e indocumentada. Cruzó la frontera clandestinamente dentro de mi mochila, y gracias a su flexibilidad se liberó y ya no tiene garantía. Una vez liberada de su caja y habiendo cruzado la frontera a Argentina con éxito, se dedicó a jugar conmigo a los suspiros y a las sospechas. Dedicarse a un juego no es lo mismo que jugar un juego. Los suspiros y las sospechas son, ante todo, juegos imaginarios. Se juega con todo aquello que se mira y no se toca.
En Argentina, un país generoso, conocimos a José, que nació en Mendoza. Yo no sé si es que los argentinos se parecen a los argelinos o que José me recuerda a Ajax. Un delantero rápido es imparable. La velocidad es esencial. José, en vez de ser goleador, era árbitro, porque para eso están los artistas. Los árbitros artistas tienen doble ciudadanía, que es como nacer en dos cajas. Un árbitro artista es un productor y consumidor de imágenes. Y en el país de José, imaginaban mucho a los de afuera. Los extranjeros empezaron a venir, huyendo de la guerra, y las imágenes de los imaginarios europeos y argentinos comenzaron a licuarse. Después de la Copa Mundial, los estadios habían quedado vacíos, y los árbitros artistas propusieron hacer una escultura monumental en el campo de juego, en memoria de lo que había sucedido en el campeonato. A José lo convocaron en Francia. Tuvo grandes maestros. El primero fue Constantín, un rumano interesante. Los niños rumanos de clase baja, a diferencia de los niños argelinos de clase media, en vez de aprender a leer y escribir, aprenden a pastar cabras y ovejas. Constantín tuvo que aprender a leer por sí solo, y así hizo amistades y contactos en el Círculo Artístico Intelectual de París. Se hizo famoso y con su equipo pateaba formas. Como un día se puede estar y al otro día no estar, el maestro se enfermó y José no pudo terminar su escultura. Entre las amistades y contactos del Círculo Artístico Intelectual de París, José conoció a su nuevo maestro escultor, el señor Pevsner, un ruso que, como tuvo un padre ingeniero, abandonó la Academia de Bellas Artes y además tuvo que huir con su hermano a Noruega, y allí jugaron juntos a mezclar el arte con la ciencia. Una vez en el Círculo Artístico Intelectual de París, se dedicó a la escultura constructivista. Con el señor Pevsner, José conoció las capitales mundiales del arte y después de tanto licuado cultural, volvió a su país generoso. En el país de José habían instalado un granero de un pequeño productor que tuvo un hijo, al que llamó Juan Domingo a la Tarde, que quería ser médico como su abuelo. Lo mandaron a correr la carrera militar y ahí aprendió de estrategias y planes. Se cambió a una carrera política para construir un proyecto sólido. Los panes y las carnes que salían del granero de papá le permitieron ponerse un carrito panchero. Se hizo popular en las tribunas alimentando a los hinchas de todos los equipos. Levantó un gran emprendimiento y pudo comprarse un juego de ladrillitos importados para compartir con sus compañeros. Juan Domingo a la Tarde comenzó a construir fábricas y así floreció la industria. Mientras del otro lado estuviesen en guerra, el país podía darse el lujo de la neutralidad y el optimismo. Estaba asegurada la plena ocupación, los salarios altos y los ahorros del granero de papá. Juan Domingo a la Tarde fue un panchero sensacional. Hizo amistades y contactos en la clase hincha trabajadora y rápidamente todos eufóricos se sacaron la camisa para revolearla por un movimiento nacional y un proyecto sólido. Pero cuando terminó la Segunda Copa Mundial, hubo algunas consecuencias de este lado de la medianera. Juan Domingo a la Tarde se peleó con su segunda novia y ella le lanzó una maldición. Y todos los domingos por la tarde su proyecto sólido se licúa en un licuado líquido, ocasionando pérdidas. A las industrias les sobraban las armas, las cosechas fueron malas y diversos ingredientes integraron las revoluciones. Después de años y años de licuefacción, el país de Juan Domingo a la Tarde se transformó en el país del no me acuerdo. Se armó un gran revuelo. Juan Domingo a la Tarde tuvo que irse del país y también José y su mujer se trasladaron a San Juan evitando los conflictos. Una vez en la cancha desierta, con paciencia y esfuerzo, formaron generaciones de arquitectos y coleccionaron formas e ideas que hoy son parte de nuestro patrimonio visible. Dentro del campo de juego, juntos provocaron una revolución silenciosa. Una revolución silenciosa requiere dominar el arte del sigilo, ser como un ninja, saber pasar desapercibido, desarrollar la destreza, prestar atención y concentrarse. Los árbitros artistas raramente son populares, pero juegan un papel fundamental en la construcción de significados. Igual que los niños japoneses, aprenden a leer y escribir en imágenes.
Cada ser humano, de acuerdo a su experiencia, construye una manera de sentir y de pensar. Es muy probable encontrarse con maneras muy diferentes a las propias. Imaginar la posibilidad de salirse de uno mismo y ver desde otra perspectiva permite valorar al otro. La empatía es como el empate. Ni se gana ni se pierde. La historia está repleta de enfrentamientos y rodeada de misterios. Mucho de lo que se dice se basa en mitos o exageraciones. La geometría y la tecnología proveen herramientas conceptuales y operativas. La geometría desde un lugar abstracto, infinito, imaginario, y la tecnología como una pared, concreta, tangible. El progreso parecía no tener límites, pero la producción industrial ha despertado una sensación de vacío, de que hay cuestiones no resueltas. La masa, adiestrada en el consumo voraz de todo tipo de objetos, absorbe también la cultura como una mercancía más. La sociedad actual, atravesada por un entramado visual, fabrica imágenes, fotos, películas, hologramas, que antes eran inconcebibles. La proliferación de objetos transformados en mensaje y la circulación de signos e información constituyen la estética contemporánea. Identificar un objeto se basa en una lectura simbólica. Implica interpretar las imágenes producidas por la cultura. Toda imagen es un fenómeno de comunicación, y no siempre hay un significado único, una lectura unívoca, un mensaje transparente. Los objetos, además de satisfacer necesidades, participan en la construcción de imaginarios y la narración personal. El producto, más allá de su condición de cosa, es una experiencia humana, y el diseño se asume como mecanismo de configuración social, que tiende a la producción de bienes, en tanto producción simbólica. Como las cosas sirven tanto a finalidades nobles como perversas, el diseño se constituye como una posibilidad de reflexión, una puesta entre paréntesis. Este proyecto sufrió muchas contradicciones, bloqueos y desencuentros, necesarios para poder imaginar escenarios de convivencia entre el ser humano y su mundo objetual, y sugerir múltiples caminos que a futuro podrían profundizarse. La compañía y la ayuda de otros han sido indispensables. No hay presencia que no deje huellas, y no hay huellas sin la posibilidad de desaparición de esa presencia. Los acontecimientos que nos marcan encienden nuestras licuadoras para triturarnos, procesarnos y transformarnos en otros. Para el problema del aburrimiento no encontré una solución. En cuanto a uno lo aqueja el vacío, intenta escapar, pero el hastío y el tedio son inevitables. La sensación de nada desactiva los valores y poderes vigentes, para ponernos en relación con lo que desconocemos, lo que olvidamos y lo que se nos escapa. Es parte de la angustia existencial que significa reconocerse mortal. La sonrisa de José se parecía a la de Jacques. Jacques escribió un libro, anticipándose a su propia muerte, y así se despidió de todos sus amigos. Pero en francés, en vez de decirse adiós, se dicen hasta la vista. Yo espero haberlos afectado, aunque me conformo con no haberlos aburrido.